recuerdo rápidamente la sesión anterior, que fue la sesión número 7, y hicimos ejercicios con triángulos, utilizando mucho esta cuestión del concepto de congruencia. Antes de eso hicimos alguna definición, como aquí que definimos justo, bueno, dijimos que las alturas siempre, bueno, definimos que era una altura y veíamos que dado un triángulo hay 3 alturas y que ya se puede encontrar en un punto. Después vimos uno de los teoremas de Euclides, la proposición 6 en sus elementos originales, que tiene que ver con el hecho de que si tenemos un triángulo isósceles, que por lo tanto tiene 2 lados iguales y 2 ángulos iguales, lo que vimos es que justo los ángulos iguales son opuestos a los lados iguales. Algo que es como obvio para ustedes, pero lo hicimos la demostración en ese sentido de que en las matemáticas vamos construyendo todo. Y después nos dedicamos a hacer ejercicios. Aquí hay varios ejercicios que hicimos. El primero que nos costó algo de trabajo, pero ya después como que agarramos velocidad y calentamos brazo y empezamos a hacer diferentes ejercicios, los fuimos resolviendo. Entonces mi propuesta de hoy es que, pues ya que empezamos con esto, lo concluyamos estos ejercicios, tratemos de irnos un poco rápido, y después de esto iríamos a la sesión de hoy, a la sesión 8, que ya le adelanté un poco, y que sería empezar a discutir el concepto de proporcionalidad de triángulos, o lo que sería la semejanza de triángulos. De hecho, ese sería más que proporcionalidad, también podríamos hablar de la semejanza, ¿no? Semejanza de triángulos. Entonces, lo que quiero empezar es definiéndoles qué es la semejanza de triángulos, y para ello nos vamos a ocupar de lo que ya definimos, que es la congruencia, y vamos a enunciar 2 teoremas. Mi idea era no demostrarlos hoy, sino dejarlo para la próxima sesión, pero esos teoremas son muy importantes, son los que se llaman los teoremas de Tales. De hecho, de estos teoremas es donde va a salir toda la trigonometría después. Entonces son muy importantes verlos y checar su demostración. Y más bien lo que yo quería hacer hoy es empezar a hacer algunos ejercicios utilizando el teorema de Tales para ver cómo se opera, cómo entenderlo. Y una vez que ya lo tengamos bajo control, ahora sí hacer la demostración. Creo que esa es, bueno, es la trayectoria que más o menos hemos seguido ahora aquí. Entonces, bueno, este fue el resumen de la clase 7. Yo sí creo que no hay dudas porque no vimos muchos conceptos, más bien fue mover el lápiz, hacer ejercicios y todo. Vale, entonces en este mismo espíritu de lo que hicimos la sesión anterior, yo propongo que llevemos esta sesión de la misma manera. Y entonces, ¿se acuerdan? En todos era encontrar X y Y. Entonces, en esos 2 problemas, tengo 2 figuras. A una le puse la figura 1, a la otra no le puse nada, pero seguramente esta es la figura 2. Dice el problema, analice las figuras, calcule los ángulos X y el ángulo Y, ambos tienen necesitamos calcular esos ángulos. Déjenlo hago un zoom para que se vea mejor. Pues aquí está el ángulo X, el ángulo Y, acá está el ángulo X, acá está el ángulo Y. Entonces el objetivo es calcularlos. En ambas figuras dice el triángulo ABC se supone equilátero. Entonces ABC. Okay. ABC es un triángulo equilátero, y en la figura 1 dice BD es una bisectriz y CD también es una bisectriz. Entonces hay que encontrar los ángulos. Entonces, la parte que está escrita en amarillo es información adicional para la figura. Empecemos con el primer problema y hagamos como la vez pasada. Cuando alguien lo tenga, lo pone en el chat. Esperamos unos 2-3 minutos que lleguen algunas de estas respuestas y lo resolvemos aquí para que todos tengamos la solución. ¿Vale? Entonces, pues empecemos, ¿no? Para que no nos aburramos. Empecemos a trabajar. Vamos a ver quién es el lápiz más rápido del oeste. No. En realidad aquí sería el lápiz más rápido del oriente, ¿no? Porque
Iztapalapa está en el oriente de la Ciudad de México. Vale. Entonces dice, vamos a hacer el primero, dice, si tenemos que el triángulo, dice, se supone equilátero. Entonces, si se supone equilátero, lo que eso quiere decir es que cada uno de estos ángulos debe medir exactamente lo mismo, los que estoy poniendo en amarillo, y como miden lo mismo, entonces deben medir 60 grados, ¿verdad? 60 por 3 son 180. Este vale 60 y los otros amarillos también valen 60. Luego nos dice que estas rectas son bisectrices. Por definición, una bisectriz parte al ángulo en dos ángulos iguales. Entonces, eso quiere decir que si lo que está en amarillo vale 60, entonces lo que tenemos es que aquí también este ángulo vale X, y tendríamos entonces que 2 veces X más X, es igual a 2 veces X, según han visto con mi colega Ángel. Eso debe ser igual a 60 grados, por lo tanto X debe ser 60 grados entre 2, que son los 30 grados que nos propone mi Ángel. Pues X vale 30. Ese es el primero. De hecho, como este también era, este ángulo también es bisectriz, entonces también pudimos haber dicho que los dos ángulos eran iguales y también deberían de valer 30. Entonces, de hecho, ese también vale X y de hecho ese también vale X. Ahí lo estoy poniendo, ¿no? Todos valen X. Ahora, lo que queremos encontrar es Y, pero eso ya está fácil porque otra vez la suma de todos los lados de los ángulos internos debe ser 180. Entonces tengo que un ángulo vale X, el otro vale X y el otro vale Y. Entonces X más Y me debe dar 180 grados. Pero ya vimos que de hecho 2X son 60. 60 grados más Y debe darme 180 grados. Pero cuando deduzco que Y debe ser 180 grados menos 60 grados, que son los 120 grados que nos dicen. ¿No? Entonces Y vale 120 grados, X vale 30 grados. Y esas serían las respuestas. Entonces, se dan cuenta, y pues bueno, ya uno puede pasársela haciendo ejercicios de este estilo, pero pues lo que están utilizando son justo que los ángulos internos miden 180, que es una bisectriz, concepto de triángulo equilátero, pero es interesante estos ejercicios porque estamos recordando mucho de lo que hemos visto. Ya para concluir estos ejercicios, porque son los que había preparado la vez pasada, aquí estoy poniendo ahora 3 figuras diferentes. Las que hoy tengo así. En ambas nos dice el problema. Déjenme quitar aquí, no me dejo leer bien. Dice, analiza las figuras siguientes y otra vez encuentra los ángulos. Esta es la anotación, esta anotación está chistosa, ¿verdad? Porque eso lo que significa es, ¿se acuerdan? Este es ángulo, como la cuñita, y con la S quise pluralizarlo a ángulos, ¿no? No sé si se entiende, pero esto quiere decir ángulos. Y luego, entonces tengo que encontrar los ángulos X y Y. En la figura 1, me dicen que el triángulo ADB es isósceles. O sea, este triángulo de aquí es isósceles. En la figura 2 me dicen que el segmento AD es bisectriz del ángulo A. ¿No? Entonces, este es bisectriz. Y en la figura 3 me están diciendo que esta recta y esta recta, aunque no lo parece, pues se ven chuecas en mi dibujo, otra vez se ven chuecas por la óptica de la fotografía, pero en realidad son paralelas. Eso es lo que quiere decir las flechitas, es que son paralelas. Vale, empecemos con el 1. Y otra vez me lo resuelven y me ponen el resultado, o como le hicimos ahorita, si alguien quiere hacer todo el razonamiento, pues por mí también está bien. Entonces, lo que nos dice el ejercicio es que pues el triángulo ABD es, aquí dice, el ADB es isósceles, ADB es isósceles, o sea, lo que nos está diciendo es que
este triángulo es isósceles. De hecho, en el dibujo también me está diciendo que este triángulo es isósceles. ¿Por qué? Porque este y este son iguales, tienen esa marca. Entonces, de hecho, como son isósceles y este ángulo vale 50, pues uno podría decir este también vale 50 grados, ¿no? Por lo tanto, ¿se acuerdan? Lo que vimos es que, porque vimos eso, ¿verdad? Que en un triángulo isósceles, justo los ángulos que están opuestos a los lados iguales son iguales. Entonces, estos dos deben ser iguales. Entonces, estos dos suman 100. Ya también contestó Cris. No, no, miren que se me dan los 5, ¿no? Entonces, este X debe valer, para que todos sumen 180 grados, deben de medir 80 grados. Hoy el verde no se ve muy bien, ¿verdad? No le pongamos verde, no tiene otro color. A ver, este se verá bien. 80 grados. ¿Qué es lo que justo puso? No, miren, puso eso, ¿verdad? Es igual a 80. Muy bien, Miriam. Y entonces, Cristian puso X igual a 100. Ahí no entendí. Bueno, no sé si ya te das cuenta, Cristian, pero X tendría que ser 80. Ahora vamos a encontrar quién es Y. Pero lo que nos están diciendo es que este también es isósceles. Entonces, si este es isósceles, lo que me están diciendo es que este ángulo y este ángulo deben ser iguales. Entonces, vamos a poner que esos ángulos son iguales. Entonces, este y este ángulo son iguales. Como este mide 100, entonces la suma de los dos blancos debe darme 80 grados. Eso significa entonces que cada uno de estos debe medir 40 grados. Porque si tengo 40 y 40 son 80, más 100 son 180. Entonces llego a la conclusión de que Y debe de ser igual a 40 grados más 50 grados, que es 90 grados. Que justo Miriam había puesto 80 y Christian también puso Y igual a 80. Entonces, ¿están de acuerdo conmigo que eso vale 90 grados? Miriam, por ejemplo, ¿estás de acuerdo ya con lo que hicimos? ¿O me equivoqué en algo? Yo sí estoy de acuerdo, profe. Ok, gracias. Bueno, pues ahí estamos, muchachos. Ese sería ese. Hay que tener cuidado ahí al hacer las cuentitas. Hagamos el siguiente. Es este. Acuérdense, lo único que nos están dando de dato es que AD, esta recta, es bisectriz. ¿Qué quiere decir que sea bisectriz? Acuérdense, pues que parta el ángulo en dos lados iguales. Entonces, encontremos quién es X y quién es Y, por favor. A ver, vamos a ver. Entonces, como esta es bisectriz, este debe valer 28. No lo estoy pintando. Este debe valer 28. 28 más 28 son 56, ¿verdad? Entonces, todo este ángulo vale 56 grados. Va. Luego, porque tenemos esta marquita aquí, yo lo que entiendo es que este lado y este lado deben ser congruentes. Miren, yo no me gusta ese efecto de eso que tiene que ver. Entonces, este y este deben ser iguales. Por lo tanto, lo que me está diciendo es que esta bisectriz cortó al lado opuesto en dos lados iguales. Eso lo que me quiere decir es que este es un triángulo isósceles y que por lo tanto este lado y este lado deben de ser iguales. Como estos dos lados son iguales, por lo que hemos visto, el ángulo opuesto a este y el ángulo opuesto a este deben ser iguales. Entonces, X y Y deben de ser iguales. Entonces, una de las cosas que tenemos en este problema es que X debe de ser igual a Y. Y luego, entonces, X más Y más 56 grados debe ser 180 grados. Pero como X es igual a Y, entonces 2X más 56 es igual a 180, lo que me dice que 2X
2x debe ser igual a 180 menos 56. Eso me debe dar 124, ¿verdad? ¿Muy bien? ¿Todos están de acuerdo? 124. Entonces, x debe ser 124, que es entre 2, 62, igual allí. Hagamos el último para ya pasar a otra cosa. Hay varias formas de razonarlo. Déjenme hacer una de las diferentes. Fíjense, aquí lo que podemos hacer es, si yo prolongo esta recta, debería prolongar el negro, pero si pongo negro no se va a ver, pues esa recta, entonces claramente este ángulo que está aquí, y este ángulo que está acá, son alternos internos, ¿verdad? Son ángulos alternos internos. Por lo tanto, o sea, este ángulo que está aquí y todo este ángulo que está aquí deben ser iguales. ¿Están de acuerdo? Pues todo este ángulo blanco debe valer 60 grados, porque son alternos internos. Es una posibilidad. O la otra también podríamos saber que si estas dos son rectas paralelas, que es lo que me están diciendo, esta y esta son paralelas, entonces la suma de los ángulos internos, que es X y 60, me debe dar 180. Por lo tanto, cualquiera de las dos formas que lo razone, aquí encuentro que X es igual a 120 grados. Entonces, ahí vamos bien. Luego, entonces, todo este ángulo debe dar, porque son, la suma de todo este ángulo debe dar 180, pues por lo tanto, este debe ser 120, sino también porque este y este son alternos internos, deben dar 120. Pero como este y este son iguales, entonces cada uno de ellos debe valer 60 grados. Entonces estarán de acuerdo que este vale 60 grados y este también vale 60 grados. ¿Están de acuerdo? Pues ya casi acabamos, ¿no? También para formar el blanco está formado de dos ángulos que son congruentes, ¿verdad? Este ángulo y este ángulo son congruentes y la suma de ellos dos da 60. Entonces cada uno de ellos debe de valer 30 grados. Entonces este debe valer 30 grados. Vamos a hacer un zoom para que me dé chance de pintarlo bien. Un zoom, zoom, zoom. Este debe valer 30 grados. Este también debe valer 30 grados. Pues ya acabamos, ¿no? Entonces este vale 60, este vale 30, la suma de ellos me vale 90, y por lo tanto Y pues va a resultar que para que todos sumen 180 va a ser un ángulo recto. Ok, entonces llegamos a la conclusión que Y vale 90 grados. Como bueno, muchachos, yo creo que aquí le paramos con eso. Insisto, estos son, ustedes pueden ya agarrar varios libros de geometría, los que quieran, y ponerse a hacer ejercicios de este estilo. Y si se dan cuenta, lo único que están practicando una y otra vez es que la suma interna de los ángulos, la suma de los ángulos internos de un triángulo, suma 180. Ya vimos que eso es una consecuencia del hecho de que se satisface el quinto postulado de Euclides, de que dos rectas paralelas nunca se cortan. De ahí salió, bueno, de ahí y de lo demás, pero en particular de ese postulado salió mucho de lo que estamos haciendo. Y bueno, eso es algo, bueno, ese resultado sale de ahí y estamos usando este hecho de que existen ángulos complementarios, ángulos suplementarios, ¿no? Suman 90, 180 grados, y con esos resultados estamos sacando todo y aplicando un poquito como de lógica, ¿no? De aquí saco este dato, de aquí saco aquel, como ahorita lo hicimos, como ángulos alternos internos, eh, o ángulos complementarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estas son como cuestiones prácticas para lo que nos sirve, lo que hemos ido aprendiendo, y en verdad se lo van a encontrar muchas veces a lo largo de sus carreras. Entonces, pues pueden seguirse ejercitando en esto. Yo creo que para mí, por el momento, es suficiente con esto que hemos ido aprendiendo, y lo que debemos hacer ahora es dar un paso adelante y seguir viendo resultados que son importantes para lo que vamos a seguir haciendo. Entonces, voy a cambiar a lo que quería ver hoy, que es esto que les mencioné de la semejanza de triángulos.
Dejen comenzar por decir que entendemos por semejanza y proporcionalidad. Entonces, yo voy a decir que dos figuras son semejantes cuando tienen la misma forma, aunque no necesariamente el mismo tamaño. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es justo cuando hacemos un zoom a un cuadro, a una fotografía, ¿no? Por ejemplo, miren, aquí tengo esta foto que estoy poniendo al inicio de mi presentación. Y si yo agarro esta imagen y le hago, no sé qué hizo, pero la copió, pero yo le puedo hacer, la puedo rotar, por ejemplo, y la puedo hacer más pequeña. Y la imagen va a seguir siendo la misma. Entonces yo digo que esta imagen y la que yo había, con la que había empezado, son semejantes, porque pues, cambian de tamaño, pueden cambiar de posición. Insisto, la puedo hacer pequeña, la puedo hacer más grande, puedo hacer un zoom. Esta figura, siempre y cuando no pierda las proporciones dentro de ella, no se deforme, pues entonces digo que es semejante. En ese sentido me refiero que aquí cuando pongo ejemplo igual a zoom, a eso me refiero, que cuando hacemos un zoom, la hacemos grande, la hacemos pequeña, podemos también rotarla, incluso vamos a poder invertirla, como aquí dice la imagen, también puede ser invertida o girada y seguirá siendo semejante. Lo importante es que no se distorsione. ¿Ok? Entonces, ese es el concepto que tenemos de semejanza. Fíjense que entonces, en ese sentido, como lo dice aquí, la semejanza es una extensión o una generalización de la congruencia. ¿Se acuerdan? Nosotros ahora tardamos unos días en estudiar esos criterios de congruencia, es decir, dado dos triángulos, ¿cómo puedo tener un criterio para determinar si estos triángulos son iguales o no? Y eso era que fueran congruentes. Ahora, lo que estamos haciendo es una generalización, ya no nada más pido que sean, ¿cómo se llama? Congruentes, sino también les puedo permitir que cambien de tamaño. Pero si satisfacen ciertas cosas, les voy a llamar proporcional. En particular, aquí en esta definición voy a decir que dos polígonos, un triángulo es un ejemplo particular de lo que es un polígono. Dos polígonos se llaman semejantes si tienen todos sus ángulos internos respectivamente iguales. Y además sus lados correspondientes son respectivamente proporcionales. ¿Qué estamos haciendo aquí en este triángulo? Pues fíjense, estoy suponiendo justo que, por ejemplo, este ángulo y este ángulo son correspondientes, son congruentes, son iguales. Y estoy suponiendo, por ejemplo, que este ángulo y este ángulo también son congruentes. Y también puedo estar suponiendo que vamos a poner tres rayitas, y se ven tres rayitas, y que tiene tres rayitas, es congruente con este. Entonces, aquí tengo dos triángulos, donde sus tres ángulos son iguales, pero los lados no son iguales, los lados son proporcionales. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Que si hay una proporción entre este lado y este lado, esa misma proporción la va a guardar entre este lado y este lado, y entre este lado y este lado. Los lados correspondientes son proporcionales. Entonces, así digo, si ya estos dos, este polígono, en particular este triángulo, que se va a llamar semejante, si tienen todos sus ángulos internos respectivamente iguales, y además sus lados correspondientes son respectivamente proporcionales. Y en matemáticas, se utiliza este símbolo para denotar la semejanza. Pues cada que yo ponga ese símbolo, voy a decir esos dos triángulos son semejantes. Entonces, como decía hace rato, la semejanza en este sentido es una extensión de la congruencia. La congruencia hubiéramos tenido que los tres ángulos son iguales y que los tres lados son iguales. Ahora la relajamos un poquito esa condición, permitimos que los ángulos sean iguales, pero, perdón, pedimos que los ángulos sean iguales, pero permitimos
que los lados solamente sean proporcionales. ¿Ok? Eso es la semejanza. Entonces, otra vez pueden estar pensando en lo que hice hace rato en el zoom, ¿no? Para que, de hecho, cada que hago esto, estoy haciendo triángulos semejantes, ¿no? En su pantalla. Si ustedes escribieran cuál es un triángulo, y luego yo le hago zoom, entonces el triángulo ahora es semejante al que estaba al original, ¿no? Porque van a medir lo mismo sus ángulos, pero ya no sus lados. Vale. Y en el lenguaje también se utiliza el término homólogo correspondiente para designar las partes de las figuras que son semejantes. ¿Ok? O sea, que están colocadas o dispuestas de manera análoga. ¿Hasta aquí dudas, muchachos? Este es todo lo que tenemos que entender de semejanza en el sentido de que eso nos está definiendo qué vamos a entender por semejanza, ¿no? Ya ahorita veremos cómo se opera o cómo se trabaja con la semejanza, pero eso es lo que entendemos por semejanza. Pregunta, ¿está claro esa parte, muchachos? Vale. Entonces, vamos a cambiar de página. Y entonces, muchachos, aquí vienen dos teoremas que son muy interesantes, muy importantes. De aquí va a salir después toda la trigonometría. Y se les llama los teoremas de Tales. Estos se llaman teoremas de Tales por justo la persona que los enunció, los demostró, que es Tales de Mileto, es considerado uno de los 7 sabios del mundo griego. Entonces, a él le debemos estos dos teoremas que vamos a ver. Antes de ello, para concluir lo anterior, del hecho de que la semejanza era una extensión de la congruencia, podríamos establecer un teorema. Acuérdense, los teoremas son estos resultados que podemos demostrar, donde podemos decir que dos polígonos que son semejantes también van a ser congruentes si tienen un lado homólogo igual. ¿Por qué pasaría eso, muchachos? Pues porque fíjense, si ya tienen los ángulos iguales, pero aparte un lado, por ejemplo, este lado, es igual a su homólogo, pues van a ser, todos los otros también van a ser iguales y entonces van a ser ángulos congruentes. En este caso, mi dibujo no son congruentes, son semejantes, pero si yo ahorita dibujara un triángulo, por ejemplo, o un triángulo de este estilo, pues entonces, y el lado este lado tuviera la misma magnitud que este, pues entonces serían congruentes también, ¿no? Ok, eso nada más es un como teorema que se puede mostrar de ahí. Pero entonces ahora sí vamos a los teoremas de Tales. ¿Qué dice? Son dos. Los voy a enunciar, insisto, no los voy a demostrar. Tal vez mejor, lo más interesante sería hacer un ejercicio para ver cómo operan. Y la siguiente sesión hacemos varios ejercicios. Empezamos así, con el ejercicio de teoremas de Tales, y para el final hacemos una demostración. Es interesante hacerla para estar convencidos de que esto es cierto, pero, insisto, aquí lo que nos importa un poco más es aprender a operar. El teorema dice lo siguiente. Dice, si una recta es paralela a uno de los lados de un triángulo, entonces fíjense, aquí estoy poniendo un triángulo, el triángulo ABC, y me dice que si trazo una recta que es paralela a uno de los lados de un triángulo, entonces voy a trazar esta recta que es paralela al lado BC. ¿Ok? Entonces, BC es un lado del triángulo, o estoy haciendo una recta paralela a BC. Dice, entonces, los divide en segmentos proporcionales. De manera inversa, si una recta divide dos lados de un triángulo en partes proporcionales, entonces es paralela al tercer lado. Fíjense, aquí nos está dando otra forma, un criterio de cómo determinar que dos rectas son paralelas. Ya habíamos tenido una, ¿no? ¿Se acuerdan cuando teníamos antes dos rectas, el que es el quinto postulado, y la cruzamos con una tercera? ¿Qué tenía que suceder para que
esas fueran paralelas, pues que la suma de este ángulo y este ángulo tenía que darme, ¿se acuerdan? Dos rectos, ¿verdad? Si eso pasaba, pues decíamos, ah, las rectas son paralelas. Ahora, no voy a dar esta cuestión de paralelaje entre rectas en términos de los ángulos, sino en términos de los segmentos que pueden cruzar a esas dos rectas paralelas. Ahorita me explico mejor. Entonces, fíjense, aquí está en formulitas lo que quiere decir el teorema de Tales. ¿Qué quiere decir el teorema de Tales? Dice, mira, PQ es paralela a BC. Si eso pasa, ya lo hiciste, ¿vale? ¿Qué es lo que está padre? Dice, agárrate y mide cuánto vale el segmento AP, este que estoy señalando. Mídelo. Y luego mide este otro segmento. Sí, aquí se ve como superpuesto, pero aquí está una diferencia. Entonces ya medí este segmento y medí este segmento. Y divídelos. ¿Ok? Saca el cociente AP entre PB. AP entre PB. Saca ese cociente. Ahora, el otro lado que quedó partido por las dos rectas, también haz lo mismo. Aquí están las dos rectas. Mide este lado, el AQ, y mide el otro lado, que es el QC. Y divídelos. AQ entre QC. Lo que nos dice el teorema de Tales es que esto es igual. Órale. Eso es lo que nos dice el teorema de Tales. Y lo podemos demostrar. No lo vamos a hacer ahorita, lo vamos a utilizar. ¿Vale? Entonces, fíjense, de hecho, estos dos, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué está sucediendo y por qué esto va a ser importante? ¿Por qué empecé con el rollo de la semejanza? Porque miren, aquí tengo dos triángulos, ¿no? Tenía un triángulo que era el ABC. Al poner esta línea recta, ya formé otro triángulo, que es este, ¿verdad? Este triángulo que estoy iluminando, este triángulo y el exterior. Pero fíjense, si me fijo en el ángulo ese y el exterior, este ángulo lo comparten los dos triángulos, tanto este como este. Entonces ese ángulo lo comparte. Luego, este ángulo y este ángulo van a ser iguales. ¿Cómo lo sé? Pues porque aquí tengo dos rectas y estos ángulos correspondientes. Luego, puede ser. Luego, este ángulo y este ángulo también van a ser iguales. ¿Por qué lo sé? Pues porque también son ángulos correspondientes. Entonces, este triángulo y este triángulo grande son semejantes, porque tienen los tres lados iguales. Entonces, el teorema de Tales y la semejanza de triángulos están íntimamente ligados. Y lo que me está diciendo aquí el teorema de Tales, insisto, es que si yo agarro este segmento y lo divido entre este, es exactamente lo mismo que agarrar este segmento y dividirlo entre este. Y de hecho va en las dos direcciones, ¿no? Dice, si estas son paralelas y hago esta operación, esto es igual. Pero al revés también, si yo agarro este segmento y lo divido entre este, y agarro este segmento y lo divido entre este, y me da lo mismo, entonces afirmo que estas dos son paralelas. En ese sentido, esto también es una forma de determinar si dos rectas son paralelas o no. Ya tenemos dos formas de hacerlo. Ya teníamos una, que era midiendo los ángulos internos, la suma de los ángulos internos, que me diera dos rectos, y ahora la tengo midiendo lados, ¿no? No midiendo ángulos. ¿Vale? Ese es el primer teorema. Y el segundo teorema que quiero comentarles, de Tales, es el siguiente. Dice, si tres o más rectas paralelas, aquí puse 4. Esta es una recta, o no puede ser, porque me pasa esto aquí. Esta es una recta, aquí está otra recta, otra recta. 4 rectas paralelas. Dice, si 3 o más rectas paralelas son cortadas por rectas transversales, entonces aquí lo estoy cortando esas paralelas por esta recta o por esta recta. Podría, por cualquier recta que se les ocurra, las puedo cortar, cualquiera, por cualquiera. Aquí estoy poniendo dos, esta y esta. Dice, si hago esto, los cortes que hago con estas dos rectas también son proporcionales. O sea, ¿qué quiere decir? Fíjense que si me agarro ese segmento AB y lo divido entre LM, es exactamente igual a agarrar este segmento BC y dividirlo entre este segmento MN, y es exactamente igual a agarrar este segmento CD y dividirlo entre ND. Entonces, todo eso son
¿cómo se llama? También proporcionales. Y eso también tiene que ver con la semejanza de triángulos. Si ustedes van a decir aquí, ¿cómo va a ser eso si aquí no hay triángulos? Ah, pues porque miren, podríamos hacer, aquí tenemos una línea recta, y entonces se forman justo triángulos semejantes y diferentes. Pero bueno, eso lo vamos viendo. Pero este es son los dos teoremas de Tales. Y con esto podemos hacer, bueno, esto se puede utilizar para muchos resultados. Entonces casi ya llegamos a la trigonometría, casi. Entonces vamos a hacer ejercicios de este teorema de Tales. De hecho, vamos a hacer uno antes de irnos. Tengo que estar a las 9 en otro lado, pero ustedes son más importantes que cualquier otro lado, muchachos. Entonces déjenme hacer un ejercicio, vamos a hacer uno para irnos y esto quede, pues que nos vaya quedando claro, ¿vale? Entonces, déjenme ver cuál hago. Tengo varios propuestos. Ok. Mm, vamos a hacer esto. Déjenme sacar una hoja. Ese ya no los traigo planteados, pero vamos, tengo, esto es un triángulo de esta manera, esta es la propuesta, y lo puedo aquí, a ver, 1, 2, 3, 4, para que se, y le trazo una línea paralela, está la línea, y aquí trazo una línea paralela, algo así. Pues ahí está. Entonces, lo que me dice este ejercicio es que este es el punto A, el punto B, este es el triángulo ABC. Y me dice, este punto le llamamos el punto E, este le llamamos el punto F, este le llamamos el punto D. ¿Vale? Va a resultar que un dato es que este lado vale 8, este lado vale 8, cualquier cosa, 8 centímetros, 8 metros, 8 pies, 8 pulgadas, 8 lo que quieras, 8. Este va a valer el BE 17. Este lado, insisto, es paralelo a este. La flechita nada más me indica que son paralelos. Y este es paralelo a este. La flechita me indica que son paralelos. De hecho, lo que se está formando ahí adentro es un rombo, un paralelogramo. Y lo que me dice también es que este lado vale el AF 18. Entonces, lo que me pide el ejercicio es que determine cuánto vale Y, que es el segmento que va de A a C, y que determine X, que es el segmento que va de E a C. Eso es lo que me está pidiendo el ejercicio. ¿Ok? ¿Cómo podemos resolver este ejercicio? Pues mire, pues lo que vamos a usar es el teorema de Tales, porque pues por algo lo estamos viendo, ¿no? Entonces, si utilizo el teorema de Tales, algo que puedo hacer para que se parezca a lo que acabamos de ver del teorema de Tales, es que fíjense, aquí tengo, vamos a ver qué tendríamos que hacer para que se parezca a esto. Al primero se puede parecer o no se puede parecer. Pues sí, se puede parecer en el sentido de que, fíjense, este triángulo de aquí y este triángulo de acá, de hecho, si hago el dibujito aquí al lado, déjenme voy a hacer este lado, tengo este y tengo este otro triángulo, ¿no? Son los dos que forman. Entonces, ¿qué me dice el teorema de Tales? Aquí lo que me dice, que fue lo que hicimos, es que AP entre BP es igual a AQ entre QC. Entonces, lo que me va a decir es que este lado de aquí, dividido entre este de aquí, tiene que ser igual a este lado de aquí, dividido entre este de aquí. ¿Vale? Como este se llama, para ponerle los nombres que vienen aquí,
lo que me está diciendo el teorema de Tales. Nada más hice el dibujo aquí para que se viera que eso es exactamente lo que se ve en el teorema. Entonces déjenme borrar, porque no necesito la figura. Entonces, utilizando el teorema de Tales, lo que yo sé es que el segmento BD dividido entre DA, o sea, que es este segmento de aquí a aquí, dividido entre segmentos de aquí a acá, ¿verdad? Es exactamente igual, según el teorema de Tales, al segmento BE dividido entre S. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que me dice el teorema de Tales. Entonces voy a poner los números, ¿vale? Vamos a ver qué nos da. Entonces, BD, ¿cuánto vale, muchachos? Si tuvieran un micrófono, me dirían que 8. Y bueno, si lo tienen, si lo quisieran prender. ¿Cuánto vale el segmento DA? Pues también vale 8. Es lo que me está diciendo el problema. ¿Cuánto vale el segmento BE? Dice, pues vale 17. ¿Y cuánto vale el segmento EC? Pues ese es justo lo que quiero encontrar. X, no lo sé. Luego, 8 entre 8, según me enseñó mi profesor Ángel Mansur, supongo que se les enseñó 8 entre 8, es lo mismo que un 1. Bueno, de hecho se lo enseñaron desde la primaria, ¿verdad? No creo que hayan esperado hasta que Ángel llegara. Entonces, 1 es igual a 17 por X. Entonces, X se está dividiendo, pasa multiplicando, eso a muchos no les gusta decir eso, más bien lo que les gusta a los colegas matemáticos es, dice, multiplico ambos lados de la ecuación por X, entonces me queda X por 1, es igual a X por 17 entre X. X por 1 es lo mismo que X. X por 17 entre X es lo mismo que X entre X por 17. Y X entre X me da un 1. Eso es lo mismo que 1 por 17, que es 17. Entonces este X vale 17. Estoy de hecho partiendo con esta, fíjense lo que está haciendo esta línea paralela, esta, es partiendo a los dos lados del triángulo en partes iguales. Pues ya está, X igual a 17. Eso sería ya aplicar el teorema de Tales. Ahora lo que me piden es encontrar Y. ¿Cómo le hacemos para encontrar Y? Pues fíjense, ahí también podríamos usar el teorema de Tales, pero ya nada más usar el razonamiento. ¿En qué sentido usar el razonamiento? Dense cuenta que este triángulo y este triángulo, de hecho, son congruentes. No solo semejantes, son congruentes. ¿Por qué? Porque este lado mide 8. Este también mide 8. Como estos son paralelos, esta es paralela y esta es paralela, entonces este también mide 8. Entonces este lado y este lado miden 8. Luego este mide 17 y este mide 17. ¿Vale? Entonces, luego también podemos checar que este ángulo y este ángulo son el mismo. ¿Por qué podría ser que esos ángulos sean el mismo? Esa sería mi pregunta. También podemos checar que este ángulo y este ángulo también son el mismo. ¿Ahora qué pasó? ¿Me están viendo ya? Porque ya estoy viendo otra cosa aquí. Ok. Entonces, pues de hecho, ¿para qué le hacemos tanto al cuento? Esto va a resultar que vale 18. Por lo tanto, Y va a valer 36. ¿Ok? Insisto, hay varias formas de llegar a esa conclusión, pero la más sencilla, bueno, la más sencilla es justo ver que este triángulo y este triángulo son congruentes. Insisto, ¿cómo podemos ver eso? Pues hay que checar, eso lo pueden hacer ustedes, de que son congruentes viendo que todos los ángulos son exactamente iguales. Y ya vimos que al menos un lado es igual, este también lado es igual, por lo tanto este lado y este lado van a ser lo mismo, y como este vale 18, porque este vale 18, pues este es el 18. ¿Vale? Pues aquí está un ejercicio, un primer ejercicio, muchachos, del teorema de Tales. Lo que vamos a hacer la próxima sesión es, les voy a poner varios problemas de este estilo, del teorema de Tales, para que quede clarísimo lo que se hace, cómo se opera. Ya que tengamos varios ejercicios hechos, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer la demostración de estos dos teoremas. La va a tratar de hacer no tan rigurosa, pero sí me gustaría hacerla para que ustedes se den cuenta otra vez, insisto, no queremos que se hagan expertos en demostraciones, pero sí queremos que se den cuenta
de cómo la matemática se va construyendo y cómo todos los resultados que uno va construyendo vienen o tienen su origen en estos 5 postulados de Euclides que vimos, incluyendo el quinto de las rectas paralelas, y que entonces a ustedes se den cuenta cómo los matemáticos construyen sus teorías matemáticas y cómo todo se va desarrollando de manera lógica y todo está fundamentado, ¿no? Insisto, yo creo que es algo que hayan llevado un curso así similar en la prepa. Esta es una buena oportunidad para que ustedes se den cuenta cómo razonan y cómo trabajan los matemáticos, y es por eso me interesa en estas partes de demostración. Tal vez en los cursos complementarios no nos piden que hagamos tanto eso, sino que más bien sepamos operar como con estos problemitas. Pero yo quiero darles este extra porque de verdad, insisto, creo que es una forma de que nuestra forma de pensar como matemáticos se vaya desarrollando, y no porque queramos ser matemáticos, sino porque es una forma lógica que no, bueno, la matemática nos enseña a pensar de una manera lógica. De hecho, si ustedes ven internet, hay una frase que repiten mucho de Franklin Delano Roosevelt, un expresidente de los más importantes que ha tenido Estados Unidos. De hecho, si vieron, por ejemplo, la serie de House of Cards de Netflix, ahí sale al principio todo Washington y está este memorial a Roosevelt, ¿no? Entonces, bueno, lo que él dicen que mencionó, él era abogado y que él leyó los elementos de Euclides y que le encantó porque vio cómo se iba demostrando las cosas, y eso le ayudó a preparar su mente para hacer argumentaciones cuando él debatía como abogado. Entonces uno puede decir, ¿qué tiene que ver la geometría con el hecho de que él sea abogado? Pues bueno, lo que a él le dejó es justo esta forma de ir pensando, de decir, pues si tengo esto, pasa esto otro, y por lo tanto pasa esto otro, una forma de ganar argumentos lógicos, y él dice que fue lo que lo hizo madurar como abogado, el haber estudiado los elementos de Euclides. Nosotros no los estamos estudiando los elementos como tal, pero nos estamos basando en ellos. Y por eso es que insisto en estas cuestiones de las demostraciones, aunque no seamos expertos en demostrar. Y si ustedes dicen, pero yo no voy a ser matemático, pues ya aquí les puse un ejemplo de un abogado que argumenta que esta forma de aprender, al menos esta parte, le sirvió después para su abogacía. Entonces, insisto, aunque no seamos matemáticos, creo que lo más importante es que nos enseñan eso. Yo he visto de repente algunos videos en YouTube, porque les digo que quiero hacer los míos propios, y muchas veces, claro, es como el gancho, es como decir, por qué sus videos son diferentes, pero creo que utilizan algunos colegas o algunos muchachos que están ahí este hecho de que en las escuelas no se enseña esto. Pero realmente es que en las escuelas sí se enseñan esas cosas. Y bueno, este es como un ejemplo de enseñar estas partes de demostraciones también. Entonces eso ya lo haré en la próxima clase, ya no les voy a echar más rollo sobre esto. Vamos a aprender a operar bien con el teorema de Tales. ¿Y qué sigue? Entonces vamos a hacer ejercicios, vamos a demostrar eso, y después vamos a ver, ya solamente nos falta un teorema importante para saltar a la trigonometría, y que es el teorema justo de Pitágoras. Pues acabando acabando eso de los teoremas de Tales, vamos a ver los criterios de semejanza de triángulos, así como vimos criterios de congruencia de triángulos cuando dos triángulos son iguales. Ahora vamos a hacer criterios de semejanza, criterios que nos digan cuando dos triángulos son semejantes. Y acabando eso, los criterios de semejanza, veríamos el teorema de Pitágoras. Y tal vez veríamos alguna sesión de polígonos, así en general, cuadrados, rombos, etcétera, y con eso concluiríamos esta parte que se nos pide analizar de geometría. Yo haría varios ejercicios antes de pasar a la parte de trigonometría. Pero realmente ya estamos casi por concluir toda esta parte de geometría plana que en el programa nos pide. Entonces, ahí vamos.